Estamos agradecidos con Dios que seguimos nosotros como iglesia en estudio del libro de Daniel. Si eres nuevo con nosotros, como iglesia hemos estado estudiando el libro de Daniel versículo por versículo. El semestre pasado terminamos 3 capítulos, este semestre haremos lo mismo y hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a iniciar en el versículo 19. Ahora, iglesia, para ustedes que han estado con nosotros, nosotros la semana pasada vimos que Dios le dio una visión, un sueño al rey Nabucodonosor, que le causó terror, le causó problemas y él estaba buscando la interpretación. Vimos que llegaron los hombres sabios y nadie le pudo dar la interpretación de nuevo al rey, solo Daniel, quien cuando entró Daniel, el rey Nabucodonosor dice: por fin has llegado, Daniel, por fin, porque sé que para ti no hay nada imposible, nada es confuso, porque en ti reside el espíritu de los dioses santos, que en ese tiempo el rey Nabucodonosor no había reconocido a Dios Altísimo como el único Dios. Entonces él lo estaba viendo como los multitudes de dioses que él servía, el espíritu de ellos estaban en Daniel. Y él le empezó a dar el sueño a Daniel. Recuerden que habíamos dicho que en la literatura de Daniel capítulo 4 está abriendo el rey Nabucodonosor con querer dar a conocer a todo el país la grandeza y el dominio, y que el reino de Dios Altísimo permanece de generación en generación. Él dice: me parece bien que todos sepan lo que Él ha hecho por mí. Y después de eso, en el versículo 4, el rey Nabucodonosor ahora regresa a lo que Dios hizo por él. Es como una película que inicia en el futuro, en el presente, perdón, y regresa al pasado para decirte cómo llegó al presente. Y hoy lo que vamos a ver es la necesidad que Dios le está dando a el rey Nabucodonosor dentro de este sueño y visiones, de reconocer que Él es Dios Altísimo y que el cielo, solo el cielo, hablando de Dios, solo Dios reina sobre todos, es soberano. Y lo que va a causar y lo que debe causar en el rey, y lo que este tipo de mensaje debería causar en nosotros, es un reconocimiento de nuestro orgullo en nuestro vivir y ver la necesidad de ser humillados viendo nuestro pecado delante de nuestro Dios Santo y llegar al arrepentimiento. Esto es lo que debería causar este tipo de pasaje. Me encantaría poder llegar y dar un sermón donde los estoy animando a todos y todos somos Daniel, pero la verdad es que todos somos Nabucodonosor. Todos construyendo nuestros reinos pequeños, todos pensando que somos el árbol de protección y provisión para todos, pero todo es algo que nosotros construimos. Y eso es lo que él vio en su sueño, un árbol que protegía todo. Pero hoy vamos a ver cuál es la interpretación de este sueño y vamos a ver cómo el corazón nuestro nos deberíamos postrar delante de Dios, y qué tipo de actitud, que es humildad, que deberíamos tener. El punto del sermón es este: dado que el Dios soberano nos ha mostrado su bondad, responderé con arrepentimiento por haberlo rechazado y lo reconoceré en todos mis caminos. Dado que el Dios soberano nos ha mostrado su bondad, responderé con arrepentimiento por haberlo rechazado y lo reconoceré en todos mis caminos. Iglesia, les digo antes de iniciar, en la vida cristiana y en el caminar con Dios, no es suficiente simplemente decir que he llegado a reconocer a Dios en mi vida, sin cambiar cómo vivo. El reconocer a Dios implica el reconocer a Dios, el llegar a reconocerlo a Él, causa en nosotros un
cambio de vivir y un reconocimiento de Dios en cada área de nuestro ser y nuestro vivir. Es por eso que el segundo parte es: lo reconoceré en todos mis caminos. Ahora vamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículos 19. Si eres nuevo con nosotros y no tienes tu Biblia, lo vas a poder seguir con la pantalla atrás de mí. Si eres de casa, ya saben, nos encanta abrir nuestras Biblias, llegar al libro juntos y poder leer la palabra de Dios juntos. Ahora podemos abrir nuestras Biblias y llegar. Dice Daniel 4:19. Entonces Daniel, a quien llamaban Beltasar, se quedó atónito por un minuto o un momento, y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo: Beltasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Beltasar, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. Hay un contraste constante en la vida del rey Nabucodonosor y Daniel. El rey Nabucodonosor era un hombre quien está buscando poder obtener la interpretación, y por causa de eso está llamando a todos estos sabios que vengan y se lo digan. Pero Daniel tenía un Dios quien se lo daba. El rey Nabucodonosor era un hombre que no daba mucha misericordia a aquellos que no le servían en su propósito. Es por eso que en el capítulo 2 el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y en el capítulo 3, por causa de en rebelión contra este sueño, él construye una estatua y dice: el que no se postra delante de esta estatua de mí o de esta estatua que yo construí todos tienen que morir. Y ahí van los tres jóvenes judíos, Mesac y Sadrach y Abednego. En el capítulo 2, él quiere matar a todos los sabios porque nadie le pudo dar lo que fue la interpretación de un sueño. Él era un hombre muy listo para ejercer su juicio sobre todos hasta la muerte. Pero aquí Daniel tiene un corazón compasivo hacia un hombre perdido. Aquí estamos viendo el corazón de Daniel de una manera en que él está delante de un rey impío, un rey pagano, un rey incrédulo, un rey que rechazaba el Dios de Israel, el Dios altísimo, como el único Dios. De hecho, él pensaba que él mismo quizás era un poco divino, pensando que su reino iba a ser para siempre. Por eso él construye una estatua de oro en el capítulo 2. Entonces él está rechazando a Dios. Pero aún así Daniel tiene un corazón compasivo hacia este hombre. Este hombre que quiso matar a los amigos de Daniel. Este hombre que quiso matar al corte de ayuda del rey en que Daniel estaba sirviendo. Este hombre quien estaba oprimiendo mucha gente para poder construir sus proyectos de construcción que él había tenido y él pudo lograr. Se dice que nadie construyó como el rey Nabucodonosor en todos los años de Babilonia. Pero para poder hacerlo, este rey oprimía a los pobres para poder hacerlos trabajar duro y duro y duro, y quitarles a ellos todo para él tener todos sus edificios y todo en su palacio y todo en su reino en la ciudad de Babilonia, lo que él quería construir. En otras palabras, no era un rey bueno. Pero aún así, siendo un rey malo, Daniel es compasivo hacia él. Daniel tiene un corazón donde se dice que él fue turbado. Una explicación por esta palabra puede decir que él fue confuso, pero eso no es correcto. Porque se dice que Daniel dice: Señor mío, sea el sueño para tus adversarios, para quien los odian a usted. En otras palabras, Daniel inmediatamente entendió cuál fue el sueño
que el rey le compartió, pero Daniel tuvo compasión hacia el rey pensando, no puede ser que esto le va a suceder a mi líder, a mi rey. Porque aunque Daniel vivió una vida fiel hacia Dios completamente durante sus días en Babilonia, él también vivió una vida fiel a los reyes quien él servía, aunque eran incrédulos. Eso es algo que nosotros podemos aprender de él. No solo eso, pero también podemos pensar y creer que en las oraciones de Daniel, el hombre Nabucodonosor fue empapado en oración que Dios se revelara en la vida de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor podía llegar a tener el entendimiento del Dios Altísimo como Daniel lo tenía. Eso es algo que él quizás ya tenía en corazón, y cuando él llega con el rey, él está dispuesto a servirlo, pero con un corazón compasivo. Iglesia, Daniel no le dijo, te dije. Daniel no dijo, ajá, mira lo que te va a pasar. No, Daniel tuvo un corazón de respeto y compasión, siendo fiel a Dios, a dar la interpretación del sueño y a la misma vez fiel a Dios, sirviendo fielmente a un rey que no es bueno. Y esto es una ilustración de una enseñanza de la Biblia que nosotros tenemos. En primera de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ora por todos, ora por los reyes, ora por las gentes que están en posiciones altas, las autoridades sobre ti. Ora por ellos. Él dice que Dios desea que todos puedan llegar a la salvación. Entonces nosotros deberíamos tener un corazón compasivo hacia el mundo, un corazón compasivo hacia nuestros líderes, y en vez de tener un corazón de división y un corazón de enojo, un corazón de resentimiento, deberíamos tener un corazón de amor y misericordia como lo tuvo Daniel por el rey Nabucodonosor. ¿O no se acuerdan que Daniel está en Babilonia porque el rey lo exilió de su casa, lo sacó de su familia y lo llevó a un lugar que estaba lejos de casa solo cuando tenía 15 años? Pero él oraba por él y él quería lo mejor para él. Es por eso que respondió, sea esto por tus enemigos, los que te odian, no para ti, rey. No es decir que Daniel no sabía lo que era la interpretación, no, es que él lo sabía y él tuvo un corazón de amor hacia él. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces durante tus oraciones en la semana estás orando por gentes ajenas? Estás orando por gentes que ni conoces. Estás orando por líderes en nuestra ciudad, líderes en nuestro estado, líderes en nuestro país. ¿Cuántos de nosotros estamos orando que nuestros líderes puedan llegar a obtener una revelación de Dios, así como Daniel quizás lo hacía por Nabucodonosor y como él tenía el corazón compasivo hacia ellos? En vez de querer toda la ira de Dios sobre nuestros enemigos, deberíamos querer un corazón transformado de nuestros enemigos. Y así deberíamos vivir. Es una buena enseñanza que nosotros podemos ver en la vida de Daniel. Seguimos leyendo, vamos al versículo 20 en adelante. Dice, ahora vamos a ver el sueño de nuevo y vamos a entrar en la interpretación. Les dije la semana, si quieren escuchar la interpretación, lleguen hoy. Todos tomaron ese llamado porque llegaron hoy. De hecho, unos de ustedes invitaron a otros. Qué bueno. Vamos a escuchar la interpretación de este sueño. Dice en el versículo 20, el árbol que vio que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Versículo 22. Es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte,
Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Es usted. Ahora, recuerden que Nabucodonosor ya vio que en el sueño este árbol fue cortado, fue destruido. Imagínense la fidelidad de Daniel de servir a Dios y el rey verdaderamente, la valentía que tuvo que tener Daniel para pararse en frente de un rey quien en otros tiempos en este libro siempre quería matar al que no le podía servir. Y ahora Daniel está frente de este rey y él le está dando la verdad. Él lo está haciendo aún que haya peligro de su vida, aún que haya peligro de perder todo, aún que hay peligro de que el juicio de este rey malo, de este rey pecaminoso caiga sobre él simplemente porque el rey no le gustó lo que dijo Daniel. Pero Daniel le dice, seguimos en el versículo 23, dice, en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio que descendía del cielo y decía, y la semana pasada hablamos de que el vigilante es un ángel. ¿Y qué dice el ángel? Seguimos el 23, dice, derriben el árbol y destruyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Este es usted, le está diciendo, y tú escuchaste que vino el ángel y dijo que vamos a destruir este árbol, vamos a dejar el tocón, vamos a dejar las raíces. Le vamos a poner ataduras de hierro y de bronce para que no pueda crecer, no pueda hacer nada. Va a tener su lugar con las bestias del campo, y esto va a ser por 7 años. Daniel siendo verdadero con una persona que le podía quitar la vida, pero verdadero fue Daniel. Seguimos versículo 24, dice, esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. De nuevo, palabras de respeto, ha venido sobre mi señor el rey. Daniel servía fielmente aún a un rey pecaminoso. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino les será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Entonces, ¿cuál fue el punto de este sueño? ¿Cuál es el fin del decreto de Dios? El fin es sencillo, y lo dice en el versículo 25 y 26. Hasta que tú reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Luego dice, hasta que reconozca que es el cielo, hablando de Dios, o podemos cambiar esa palabra, decir, hasta que es el Dios Altísimo el que gobierna. Entonces, todo esto, este sueño, la necesidad de Daniel llegar y servir al rey pecaminoso, todo tiene un propósito. Y le hemos dicho que la misión para el creyente es dar a conocer a Dios, porque la misión de Dios es dar a conocerse Él mismo a su creación. Y aquí seguimos con la misma misión. Dios está en este momento en su providencia llevando a cabo su voluntad para que este rey, quien dominaba sobre toda la tierra en ese momento, este mundo conocido,
que este rey se pueda humillar y reconocer: yo no soy nada, solo existe un Dios que reina sobre todo. La humillación del rey, el reconocimiento de Dios es el punto. No hay nada más. No hay nada más. Hay un poco de misericordia, o hay mucha misericordia en lo que Dios está haciendo con Nabucodonosor, porque le dice: esto va a ser por 7 años, y dice: hasta que usted reconozca. Aún si el rey iba a poder regresar, iglesia, a obtener el reino de nuevo, todo iba a ser obra de Dios. Por eso dice: Él pone el quien quiere poner. Él se lo da a quien se lo quiere dar. Y eso es algo que el rey Nabucodonosor todavía no había llegado a entender, porque todo rey pensaba: mira nomás lo que yo he construido, mira nomás cómo yo doy provisión a mis gentes, a mis pueblos, mira nomás cómo yo doy protección, como yo he conquistado desde Egipto hacia este lado del mundo. Yo he conquistado todo está bajo mi control. Mira nada más la ciudad que yo construí. Y él pensaba que él era soberano, pero viene el Dios Altísimo y dice: no, te vas a tener que humillar, porque solo hay un soberano, y ese soy yo. Iglesia, en nuestras vidas siempre llega la necesidad de ser humillados. Siempre. De hecho, el poder llegar a la salvación y a la fe en Cristo Jesús determina que nosotros tenemos que ser humillados primero para llegar a saber que necesitamos un Salvador. Sin esa humillación es imposible tener fe verdadera, porque la fe verdadera incluye todo mi ser. Es saber: yo no puedo por mí mismo. Es saber: yo estoy bajo de la ira de Dios soberano por causa de mis pecados. Y yo ya estoy muerto espiritualmente y no tengo ninguna manera de llegar o acercarme, arrimarme, ni pensar de querer estar con Él. Estoy completamente necesitado de que el Dios soberano llegue y transforme mi corazón. Estoy completamente necesario de reconocer mi pecado, porque soy pecador, y arrepentirme delante de Él. El orgullo nos dice: no necesitamos a alguien más. Una persona orgullosa tiene áreas en su vida donde dice: yo no necesito a Dios, yo lo tengo todo aquí en mi mano y yo lo hago todo. Pero Dios, quien es bueno y es soberano, en su providencia, Él quiere mover nuestros corazones para poder reconocerlo a Él como el único, no nosotros mismos. De que estamos completamente dependidos de Él. Pero este tema de soberanía, este tema de providencia es un tema que ha causado mucha división en la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que más provoca o humildad o rebelión. Por causa del orgullo. ¿Qué piensan ustedes que hace el orgulloso? Entra en la rebelión contra Dios. ¿Qué pasa en el corazón contrito y humilde y humillado? Entra en la obediencia de Dios. Solo hay dos, no hay ninguna otra manera de verlo. O eres persona orgullosa o eres persona humillada de parte de Dios con un corazón contrito, porque has reconocido tu necesidad de Él por causa de tu pecado. Es la única manera de verlo. De hecho, seguimos leyendo, vamos a Daniel 4:27. Ahora vamos a ver el llamado de Daniel hacia el rey. ¿Qué fue la respuesta de Daniel? Dice: por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados, en otras palabras, arrepiéntate.
haciendo justicia y sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Recuerden que el decreto no fue si el rey hace obras buenas. El decreto fue hasta que tú reconozcas ser humillado y reconozcas que yo soy Dios. Entonces, Daniel no le está diciendo al al rey Nabucodonosor, si tú haces A, B, C y D en tus actos y en tus obras, vas a llegar a poder recibir misericordia de Dios. No, le está diciendo arrepiéntate, corta con tus pecados. Y ese es un tema que quizás no se predica mucho en iglesias hoy en día en los Estados Unidos, o cuando se predica, no se predica de una manera correcta. Pero hoy sí vamos a predicar del arrepentimiento, porque es necesario. Esto es lo que está diciendo Daniel. Está diciendo arrepiéntate, corta con tus pecados, reconoce. De hecho, cuando Juan el Bautista llega y él empieza a decir arrepiéntase que el reino de Dios está cercano, él está diciendo tengan un cambio de pensar. Tengan un cambio de pensar. Miren que ustedes están en rebelión contra Dios. Cambien su mentalidad porque Él ha llegado. El reino de Él está por venir. Está aquí, está cercano. Cambien su pensar. Reconozcan que están en rebelión y empiecen una nueva vida en obediencia hacia Él. Jesucristo nos dice también que dentro del mensaje del evangelio tiene que existir arrepentimiento. Pedro en el capítulo 2, en su gran sermón, le dicen a Pedro los judíos, pues hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir eso? Y en su sermón le dice Pedro, arrepiéntense, arrepiéntense. Y crean que Jesucristo es el Mesías, que Jesús de Nazaret es el Mesías, que Él es el Cristo, Él es el Salvador, Él es quien hemos estado esperando todos estos años como judíos. Es Él y ustedes lo mataron. Arrepiéntanse porque lo rechazaron. Y aquí también le está diciendo Daniel al rey, arrepiéntate, arrepiéntate. Uno dice, pues pastor, yo no me tengo que arrepentir de mucho, pero si eres orgulloso, sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que hace el orgullo? Dice, un pastor dice, me convierto a mí mismo de muchas maneras en el centro del universo. Cuando uno es orgulloso y uno vive pensando que es todo en la casa, quizás eres mamá y tú piensas, yo tengo todo el control. Y yo tengo que controlar, porque si no controlo, todo es un desastre. Si yo no le digo a mi esposo qué hacer 20 veces al día, nunca lo va a hacer. Si yo no estoy con mis hijos y no les estoy poniendo la comida en la mesa y no les estoy poniendo las calcetas sobre la cama y no lo estoy vistiendo y no estoy haciendo esto y no estoy haciendo lo otro, todo es un desastre porque yo tengo el control y soy la mejor persona para controlar. Ese es orgullo, cuidado. Y hombre, quizás tú llegas a la casa con la nariz arriba, pues yo soy el que provee todo, mujer. Llegando a la casa, tú hazme de comer, ponme todo, sírveme, quítame las calcetas, lávame la ropa, hazme todo. Porque yo soy el que trae el dinero a la casa. Cuidado, hombre, eso es orgullo. Las dos personas haciendo lo mismo que hacía Nabucodonosor: poder, provisión, protección, pensando que tú dabas todo. Ese es orgullo. ¿Y qué pasa? El hombre se convierte en el centro de su mente, en el centro del universo. La esposa se convierte en el centro de su universo. ¿Y qué causa eso? Muchos problemas en casa. ¿Por qué? Porque ninguno está dispuesto a servir al otro. ¿Y qué ejemplo somos para nuestros hijos cuando vivimos de esa manera? Cuidado, cuidado. Pero aquí estamos viendo que hay oportunidad, hay misericordia, hay bondad. Hay una oportunidad, iglesia, para arrepentirnos, para arrepentirnos. Y ahora les quiero explicar qué significa el arrepentimiento. ¿Qué significa? Uno, primeramente, el arrepentimiento es reconociendo nuestro pecado contra Dios.
El arrepentimiento es reconociendo nuestro pecado contra Dios. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué significa que estamos reconociendo que hemos pecado contra Dios? Dice Juan, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Les dije en el Evangelio, Jesús hablaba del arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no solo fue un llamado de Juan el Bautista, pero fue lo mismo en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Hasta en el Antiguo Testamento Dios llamaba al pueblo de Dios al arrepentimiento. En Joel 2:12-13 dice, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Ven lo que le digo? El arrepentimiento, la humillación no puede ser parcial, tiene que ser de todo el corazón. Con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de afligir de mal. Eso es lo que pensaba, quizás lo que tenía en mente Daniel, este tipo de pensar que si rey, si te arrepientes, quizás la misericordia de Dios va a llegar sobre ti. Quizás. Pero es necesario que como individual o como pueblo tengamos un corazón humillado de arrepentimiento delante de Él. Segundo, el arrepentimiento viene acompañado de tristeza porque nace de un corazón contrito. Nace de un corazón contrito. Un corazón contrito, como lo vemos en el rey David, que nos dice la palabra de Dios, es un corazón que ha reconocido, es un corazón que ha sido humillado, es un corazón que está dispuesto a arrepentirse y tomar los pasos correctos para corregir en su vida la vida de maldad contra Dios. Un corazón contrito también está en tristeza cuando se da cuenta que ha pecado contra el Dios Santo. Iglesia, eso es algo que nos hace falta a muchos de nosotros. La verdad, hay muchos cristianos, quizás aquí en nuestra iglesia hoy, hay muchos de nosotros que seguimos viviendo la vida la misma hoy que antes de llegar a la fe en Jesús. Los mismos pecados, los mismos actitudes. Y la primera cosa que yo le preguntaría es, ¿estás seguro que estás en la fe? Porque la fe determina transformación en nosotros. La fe determina humillación reconociendo el pecado. Determina tristeza de decir, Dios, perdóname. He pecado contra ti. Aunque tú me amas, yo te he rechazado. Aunque tu palabra me manda y me manda en bien, en bondad, yo me rebelo contra él. Prefiero lo mío y no lo tuyo. Perdóname, Dios. Debería ser una tristeza que llena nuestros corazones porque hemos ofendido al que nos ama más que cualquier otra persona en todo el universo. El que dio más por nosotros que en cualquier otra persona. Claro que debe de haber tristeza. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce ¿qué? Un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuándo fue la última vez que tú pecaste y sentiste la tristeza de dentro de ti porque has pecado contra Dios Altísimo? ¿Qué ha pasado en nuestros corazones? Que ya no existe un corazón contrito, sino existe un corazón de piedra.
tercero, el arrepentimiento es confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Iglesia, ¿les puedo ser honesto de nuestra cultura hispana? Este es un gran problema para nosotros. Por nuestro orgullo tenemos tanta dificultad de confesar nuestros pecados. Y la Biblia claramente nos está diciendo: no hay prosperidad en eso. No hay nada bueno en esconder nuestros pecados. Arrepiéntate del orgullo que no te permite humillarte. Un corazón contrito puede ir con un hermano y decirle: hermano, ayúdame, ora por mí, he caído en pecado, ora por mí. Y eso es el llamado de la iglesia, de orar el uno por el otro en esta situación, de caminar juntos. Pero primero tiene que haber confesión. Con razón nuestros hijos piensan que somos hipócritas. Con razón esta generación no quiere nada que ver con la iglesia, porque la generación anterior hemos vivido en tanta hipocresía y lo seguimos. ¿Para qué? ¿Para no destruir nuestro ego? Confesión es parte del arrepentimiento. Cuarto, dice: el arrepentimiento proviene de la bondad de Dios. Y esto es lo más hermoso. Escuchen esto, Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero ¿saben lo que sucede en la iglesia hoy en día? Lo opuesto. ¿Saben lo que hacemos? Pues a mí no me ha caído ningún rayo. Dios no me ha castigado y no ha puesto juicio en mi vida. Yo sigo prosperando. Mira cuánto dinero tengo en la cuenta. Mira dónde vivimos. Mira qué felices están mis hijos porque les puedo comprar y les puedo dar. Pues voy a seguir en mi pecado entonces, porque Dios me está diciendo que está bien. Y pensamos que estamos tomando a ventaja de la bondad de Dios, cuando la palabra claramente nos dice: no sabes que su bondad es para llevarte al arrepentimiento. Es reconocerlo a Él sobre todo. Quinto, dice: el arrepentimiento es para el pecador, no para el autosuficiente. Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizás esta verdad es duro, porque sé que hay gentes aquí que son autosuficientes y autojustos. Jesús no está diciendo que ellos no han pecado. Jesús está diciendo que ellos en su pecado y en su orgullo viven en la mentira que ellos están bien y no necesitan un Cristo, un Mesías. Pero el pecador que ha sido humillado, que tiene un corazón humilde, quien reconoce la necesidad de la bondad de Dios, por ellos ha llegado Jesús. Y sé que hay gentes aquí que son esos pecadores. Y he estado orando toda esta semana que Dios pueda llevar tu corazón a tener un momento hoy de arrepentirte, reconociéndola a Él sobre todas las cosas en la vida. Dice el pastor R.C. Sproul sobre la santidad, dice que cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más claramente vemos nuestro pecado.
Es parte del camino cristiano. Dice, la santidad expone el pecado, claro. Y el exponer nuestro pecado produce humildad, claro. Y la humildad conduce al verdadero arrepentimiento, no a un simple remordimiento. Muchos de ustedes han cometido errores y han llorado, pero no por arrepentimiento, ha sido por remordimiento. Me pescaron, ahora qué van a pensar de mí. Eso también viene por el orgullo. Es necesario tener primeramente un corazón humilde, reconociendo a Dios y arrepintiéndonos de haber rechazado y aceptar quién es Él. ¿Por qué? Porque tuvimos un buen ejemplo de eso. El rey Nabucodonosor, él pensó que él tenía su reino. El rey Nabucodonosor le llega este sueño en el versículo 4. Quizás él pensando, estoy viviendo mi mejor vida hoy, en todo su orgullo. Y él tuvo un sueño de un árbol y luego de un tronco. Pero hay otro rey de cual habla la Biblia que llega de un tronco de Isaí. Se los voy a leer en Isaías 11, 1 al 5. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el Rey verdadero. Este de quien habló Isaías en el capítulo 11 es nuestro Señor Jesucristo, quien cuando vino tuvo al Espíritu del Señor en él. Y él también es aquel quien va a juzgar de tal manera con juicio, pero con juicio justo. Será un rey justo para todos y traerá justicia para todos. Será el mejor rey que todo el mundo y el universo ha visto y ahorita presentemente estamos viendo en la iglesia. Porque el reino es suyo. El reino es suyo. Pero iglesia, este rey vino y nos llamó al evangelio y el arrepentimiento. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te detiene? Tú sabes, tú conoces el pecado. Normalmente diría, Salmo 39, dile a Dios que busque el corazón tuyo, pero lo podemos orar y sí es cierto y sí lo deberíamos orar, pero la mayoría de nosotros sabemos cuál es nuestro pecado. Quizás tú eres alguien aquí que no has llegado a la fe en Jesús. Quizás eres alguien que sigues rechazando la verdad de Jesucristo de Nazaret, quien vino hace 2000 años. Pero hoy Dios está moviendo tu corazón, y al mover el corazón y abrir tus ojos, estás listo o lista para llegar a la fe y decir, eres mi Señor. A ti te digo, arrepiéntate de haberlo rechazado y llega a esa fe a donde Dios te está llevando y dile a Jesucristo, eres mi Señor. O quizás eres ese creyente que tuviste un momento emocional, hiciste una oración, pero nada en tu vida ha cambiado.
mismos pecados, mismas actitudes. Pregúntale a Dios primeramente si estás en la fe. Y segundo, si estás en la fe, hoy humíllate. Es suficiente tu ofensa contra Él. Es suficiente tu pecado contra Él y arrepiéntate. Hoy es el día de la salvación. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y les quiero dar unos minutos antes de seguir hoy, de inclinar sus rostros y meditar sobre esta palabra, meditar sobre sus corazones y poner delante de Dios cualquier cosa por lo cual necesitas arrepentirte. ¿Eres egoísta? ¿Eres orgulloso? ¿Eres avaro? ¿Estás ahorita presentemente practicando inmoralidad sexual? ¿Estás ahorita presentemente en un adulterio? ¿Estás ahorita presentemente robándole a alguien? ¿Estás ahorita presentemente actuando en un pecado y tú lo sabes? Hoy es el día de arrepentimiento, de la misericordia de Dios. Toma este tiempo y ponlo delante de Él. Humíllate y arrepiéntate. Pueden inclinar sus rostros y cerrar sus ojos y hacer eso.